Los periodistas. Los periodistas. Bueno, pues aquí estamos en este 23 de junio del año 2026 con Noé Balanqué Bautista, que fíjate que nunca damos los datos de los santorales, pero ahora se me ocurrió de repente buscar los santos que se celebran. Ujú. Y hoy, martes 23, se celebra a Zenón. ¿Conoces algún Zenón? El de los caldos, había un caldo Zenón. Ajá. Sí, muy buenos, por Agripina, cierto, ahí en la 16. Agripina, Tampoco. Alicia, Sí, muchos. Editrudis, que fue En, reina de Inglaterra, por primera vez en mi vida escucho ese nombre. José Cafaso, gran apóstol de Turín y compañero de San Juan Bosco, y también al beato Pedro de Pésaro. Fíjate, y mañana miércoles San Juan Bautista. El jueves 25 San Guillermo, ay, es muy popular, ¿no? Sí, El 26 San José María Robles Hurtado, mártir mexicano, originario de Mascota, Jalisco. Yo creo que el tema de los cristeros, ¿no? Y sí. el sábado es una fiesta interesante, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y también San Cirilo, obispo de Alejandría. Bueno, te comento esto por si tenías duda de saber a quién felicitar estos Por si días. conozco algún Zenón para darle su Sí, abrazo. para pedirle un caldo. Sí. Bueno, pues fíjate que jaló mucho el tema este de lo que leí hace una semana de Ernesto Moreno Machuca, el tema de Ujú. los barrios, esto los Sí, es poemas a bien los interesante. barrios, estuvo muy interesante y entonces voy a seguir, si me lo permites. Claro. La semana pasada leí el barrio de la Luz, el Alto, Xonaca, Xanenetla, Analco, el Viejo Carmen, ahí nos quedamos con el Viejo Carmen, que Ujú. hablaste del cementerio y todo eso. Y entonces hoy sigue el barrio de Chulavista. Chulavista. Dice, barrio azul de Chulavista, de barrio no tiene nada. Mas tengo así que llamarlo porque el corazón lo manda. Solar de los mil jardines con bugambilias aladas, con hiedras que como sueños nos acarician y abrazan. A ti se asoman curiosos los volcanes con su gracia, y mirarte de reojo y bañarte un poco el alma con el grácil de su espíritu y su belleza sin mácula. Barrio azul de Chulavista, el barrio de mi morada, tranquilo como las nubes que por su cielo divagan. ¿Cuántos versos luminosos, cometes de la metáfora, habrán cruzado tu cielo como luciérnagas castas? Aquí nacen noche a noche con el temblor de una lágrima las voces más inauditas y las imágenes raudas con que la musa fecunda mi soledad engalanada. Aquí creció mi ternura al fuego de la esperanza. En la flor de muchos días desperté mi desgracia y logré que la tristeza del pecho se me borrara. Chula vista. Da risa Y, porque dice que era un barrio azul y que tenías la posibilidad, bueno, que había, este, ¿cómo se llama? Plantas, ¿cuáles son? Bugambilias. ujú. Dice, solar de los mil jardines con bugambilias aladas y hiedras, y se asoman curiosos los volcanes con su gracia. Yo creo que hoy día no hay nada de esto, y sobre todo los volcanes ya no los ves porque han hecho tantas casas, edificios Sí, y demás, sí. ya no puedes ver nada de eso, ¿no? Oye, y yo siempre pensé que desde su origen era una colonia, porque Sí, yo también. la traza más bien es como de colonia, no de barrio. Exactamente, exactamente. Porque un barrio se caracteriza por muchas cosas interesantes, entre ellas la traza urbana que está, el barrio tiene un corazón y ese corazón es un espacio público, puede ser una plaza, un jardín, un mercado,
¿no? Y también tiene una vocación, porque Ajá, muchas veces los barrios son los sitios donde se desarrolla determinada actividad de la ciudad que actividad, no se desarrolla ajá, en otra, ¿no? un oficio Sí, que le caracteriza, además de que tiene una identidad como tal, sí, sí, ¿no? sí, Y además, yo creo que lo más importante es que hay una vida de comunidad, hay una vida comunitaria en el barrio, exacto, ¿no? De ahí la exacto, famosa frase de el barrio me respalda, ¿no? sí. ¿Sí? Entonces, pertenecer a un barrio es pertenecer a una comunidad, tener una identidad y una fortaleza. No creo que esto aplique a Chulavista. Sí, por eso dice el autor, Ajá, barrio de San, no, ay, ya me lo senté, barrio azul de Chula Vista, de barrio no tiene nada, dice. sí. Sí, de hecho, yo de niño y joven siempre me pregunté dónde era Chulavista, porque te acuerdas que había un camión que era el Santa María Chulavista, Sí, ¿no? ¿No? sí es cierto. Este, ¿No? Y entonces la pregunta era, ¿y dónde está Chulavista? ¿Dónde es? Porque no visualmente o urbanísticamente no distingues, ¿no? Eh, y está aquí cerquita del Carmen, ¿no? Casi llegando a la 11, ¿no? Pero pues no respiras el aire de barrio. Lo que sí sucede cuando pasas por Santiago, por San Antonio, por La Luz, ¿no? Por El Parral, por ejemplo, que todavía es un barrio que está muriendo, pero está en resistencia, ¿no? Eh, eh, Vaya, eso se respira todavía. En cambio, en Chulavista, nunca, se sentía más bien moderno. Sus casas yo creo que han de ser de los 50, No, antes, ¿no? antes quizá de los 40. Algunos tienen todavía este estilo Art Deco, ¿no? Que caracterizó la arquitectura de aquella época. Este, Muchas como quintas, ¿no? ¿Te acuerdas que había? Sí, No, efectivamente, no. efectivamente, Entonces, pues era como efectivamente. para gente pudiente, porque también esa es otra cosa. El barrio es popular, ¿no? El barrio tiene una cultura popular. Es muy difícil que haya existido un barrio de clase alta. Sí. Mira, estoy viendo por aquí en el mapa de la ciudad a dónde ubican Chulavista. Te lo voy a poner. Es por la 9 entre más o menos la 15 o la 17 y la 25, ¿no? Mira, está Chula Vista es esta parte. Es que ahí hay Estás anuncios. haciendo anuncio a un restaurante. Sí, ahí hay anuncios. Es ese cuadrito, Ese rectángulo, ese esa L. rectángulo ese. Ah, una L. Entonces, solamente se le considera de la 31 a la 35 poniente. Ándale, ajá. Y de ahí, de la Avenida Constitución de 1917, que viene siendo la 11 Sur, hasta la 16 de septiembre. Y hay una prolongación de la 31 poniente a la 27 poniente, Ujú, digamos donde está el Perpetuo Socorro. Eso es ajá. Chulavista. Sí que no, pues realmente No, pero cuando yo era no es niño, como barrio, ¿no? porque alguna vez fui niño, cuando era niño no había pavimento sobre la 31. La última calle era la 25 y después la Ajá. 27 ya era de terracería y lo único que estaba era la iglesia Del Perpetuo Socorro. del Perpetuo Socorro. Ajá. Entonces Que digamos que ese es, de ahí es- es- hacia el sur, pues no había más que campos. ajá, Entonces pudiera ser que por eso le llamaban Chula Vista, porque tenía una vista bonita. Se ajá, veían los volcanes, por era supuesto, acá. ¿sí? Y digamos que el único que tal vez podría tener como ese espíritu de barrio es precisamente la iglesia del Perpetuo Socorro y la 3 que tiene mucha actividad Hoy día, comercial, hoy día, ¿no? hoy día. Yo me acuerdo desde niño No, pero cuando yo que era niño, no, ¿eh? parecía un mercado, ¿no? No, Parece un mercado, ¿no? cuando yo era niño, ¿No? no. ¿Sí? Entonces, digamos que eso se podría
ser lo más cercano a una vida de barrio, pero en realidad no creo que lo tenga. No, yo Habrá tampoco. que preguntarle a un sociólogo, ¿no? Pero a mi parecer yo no lo podría clasificar como barrio a Chulavista. Sí, sí, no, no. Pero bueno, pues está dedicada a la Ajá, poesía sí, sí. y hasta el autor también dice que no Digamos, sería reconoce. un barrio de clase media. Digamos que un neo barrio, Ajá, sí. porque los pueblos, también por eso se habla de los barrios antiguos, ¿no? También Ajá. Que también en el siglo XX no creo que hayan surgido barrios. Los barrios vienen la mayoría desde la época de la colonia, ¿no? de la fundación, ¿no? Ajá, de la fundación. Sí, Entonces, en el siglo XX, este lugar, Cholavista, pues nace en el siglo XX con la sí, expansión de la ciudad, ¿no? sí, 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 efectivamente, efectivamente, sí, así es. Bueno, sigo con otro. Este A está ver, dedicado a San Juan de Dios. Este sí es barrio, yo viví cerca de ahí. San Juan de Dios, barrio típico de rostro lánguido y fiero, y bronces que ya sollozan con hondo desgarramiento, tal vez porque son plegarias de los hombres sin remedio, que lloran y se arrepienten y sufren remordimientos en la cárcel de sus actos tras los barrotes del tiempo. En ti sigo enamorado de tus rincones bohemios, llorando mis alegrías y deshojando sonetos a lo largo de la senda que está manchada de sueños. En tu iglesia Santa Mónica, la del antiguo convento, en donde crecen los turistas, en donde creen los turistas hallar de Puebla su sello, hay caravanas de fieles con el ánima en suspenso que imploran desesperados con el toque de sus dedos al Señor de maravillas, el bálsamo del consuelo. Barrio de San Juan, rumboso por sus líricos acentos a la mitad de una calle, allá donde canta el viento, voy ensartando tristezas y voy tejiendo mis versos. Está bonito. está bonito, sí. Y luego de San Juan de Dios sigue uno de los barrios típicos, el de San Antonio, que queda junto, Está digamos, pegadito a San Juan de... pegadito. Ajá. Y este dice, San Antonio, barrio bajo del pecador fiel asiento, no voy a pintar tu cara ni tu noctívago aspecto. Solo diré que quisiera que las que venden su cuerpo enderezaran sus pasos para impolutos senderos. Que la vida es don altísimo, que como flor de lucero no debe nunca mancharse con la mácula del cieno. Hay que decir en descargo que en estos rincones fieros las manos de magos forjan los castillos pirotécnicos, las coronas de brillantes y los toros plazueleros, donde la pólvora embiste con su bravura de fuego y a veces como que grita cual alma que lleva el viento. Donde gira el reilete del amor y del ensueño, el buscapiés fugitivo que va culebreando el miedo y sembrando la algaraza entre la gente del pueblo que sabe que los castillos y los toritos traviesos son el patio de sus penas y su juguete más bello. Al verlos cruzar el aire con sus espadas de fuego, sus estrellas marineras, sus flores de muchos pétalos y las mil alegorías tan bellas como de cuento, la gente se vuelve niña y sueña y llora en secreto porque compara la vida, meteoro que pasa presto, con el cohete que asciende con su pólvora de incendio y desparrama en el aire la majestad de sus pétalos en un estallar de luces que más que luces son besos y más que besos son labios que allá en el cielo se abrieron para que Dios escanciara sobre las almas luceros. Ah, No había pitufos, sí, fíjate que ese barrio pero yo habla creo, de las muchachas ajá, que venden su cuerpo, que esto sí fue muy famoso. sí, fue muy famoso y eso A es mí parte de de me la tocó de tradición. niño todavía verlo. Claro. Esto iba yo a la escuela ahí cerca a la Trinidad Sánchez Santos. Ajá, Y a veces pasábamos por ahí y en las calles ahí de las privadas entre la 18 y la 24, había muchachas en las accesorias. sí. Fíjate, yo creo que es el barrio más tradicional de Puebla y que más resistencia tiene ante los cambios de la modernidad y ante la gentrificación. Puede Eh, ser.
fue y es un barrio bravo, digamos, es el equivalente al Tepito poblano, ¿no? Y hace un tiempo, hace unos 10 años, había un colectivo de gente del barrio, creado por un expitufo precisamente, ¿no? Para que los niños del barrio llevaran una vida más sanas, alejados de la droga y del alcohol. Eh, y yo estuve apoyando a este señor con trabajo de mis alumnos, haciendo proyectos, eh, y junto con otras personas y otras universidades y colectivos. Y fíjate que, mira, este pequeño librito de fotografía creado por un colectivo sobre el barrio de San Antonio, en donde se les ocurrió, es un barrio muy hermético, el de Sí, afuera no es tan fácil que entre, sí, ¿no? sí. Entonces, si alguien se atreve a querer tomar fotografías al interior del barrio, sobre todo en las vecindades, Uf, no, no le va muy bien. Y no. entonces a este colectivo se le ocurrió la brillante idea de darle cámaras desechables a los niños del barrio para que ellos tomaran fotos. Y entonces crearon este libro con estas fotos, Qué interesante. ¿no? Una característica que tiene el barrio es el graffiti, ¿no? Y son muy buenos grafiteros. Eh, entonces ve las fotos que tomaron los niños del barrio, ¿no? O sea, precisamente la resistencia que tiene el barrio y la identidad que tienen de barrio, a partir de haber sido en el pasado, pues la zona roja, ¿no? Claro, ¿No? Tiene la famosa leyenda claro. de que la cicatriz en la cara de Agustín Lara se la hicieron ahí. Esa es una leyenda, ¿no? ¿Sí? Esa es una de las leyendas. Incluso, no sé si todavía exista, pero había un gran mural en esa callecita donde estaban las accesorías estaban las muchachas ahí. Había un gran mural con el rostro de Agustín Lara, ¿no? Ve la fiesta de San Antonio. Entonces, es interesante, y ha sido objeto de estudio de antropólogos, sociólogos, también nosotros los comunicólogos, ¿no? Ve los oficios, ¿no? La herrería, que es parte de los oficios, las fiestas, eh, los elementos propios eh, el interior de las vecindades, que yo creo que es una de las cosas más difíciles de fotografiar si no eres tú del barrio, ¿no? Sí. Sí. Sí, yo ahí tuve familia, iba yo muy a menudo. No, no me es desconocido nada de lo que estás diciendo. Sí, De mira. hecho, nosotros íbamos mucho ahí porque parte de la familia tenía carnicerías. Y Ujú. este era uno de los, de las actividades, digámoslo así, que Sí, había en esa época. había oficios como la herrería, carpintería, bueno, y negocios como Pero carnicería, ¿no? más Ajá. temas relacionados Con, con la con, carne. Y sabes ajá, qué, también pero había la, fábricas textiles. ajá, sí, pero el oficio yo creo que más fuerte de ese barrio, que es lo que lo identifica, es la prostitución, ¿no? En una época. Sí, todavía, fíjate. O sea, Ah, eso sí, ya ahí tiene, sí, no sé, fíjate. tiene un arraigo popular. De hecho, una de las tesis, una que dirigí de una alumna mía, tiene que ver con eso, Ajá. con la cultura de la herencia de la prostitución en las niñas de ese barrio, ¿no? Ujú. Que es parte de lo que este colectivo de chavos banda de ahí del barrio han tratado de cambiar, ¿no? O sea, sin cambiar al barrio, pero sí ya no se les asocie pues con la delincuencia, no quieren dejar de ser un barrio bravo, pero no un barrio necesariamente por ser bravo, ser considerado como delincuentes, ¿no?
eh, porque parte de su identidad es eso. Y al final es parte del corazón de la ciudad y es parte del ser de la ciudad, ¿no? Claro. ¿No? Pero sí, sí, pasar ahí ya tardecito sí es muy riesgoso, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. San Pero sí, hubo Antonio. una época en los ochentas, ¿no? ¿Te acuerdas de los famosos pitufos, ¿no? Que Sí, siempre esos fueron posteriores, ahí ya ¿sí? no me tocó, yo en esas épocas Sí. ya no iba. Pero yo estudié ahí 4 años estudié en la Trinidad Sánchez Santos, que está a un ladito en la 28 Poniente y Ajá, la 3 Norte. O sea, éramos del barrio de San Antonio, los estudiantes de sí, ahí. sí, 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 y era, pero sí, ahí está, es uno de los barrios en resistencia. Yo creo que es el barrio poblano que menos se ha vuelto a los cambios de la modernidad, ¿no? sí, ¿No? Y eso, por un lado, los tiene en el abandono, realmente en el abandono. La mayoría de las vecindades que también datan del siglo XVI, XVII, están en ruinas, sí, ¿no? sí, sí, sí. Porque pues tampoco no se han dejado intimidar para mejorar esas construcciones y que los desalojen, como ha ocurrido en muchos barrios, como ocurrió en muchos barrios, en donde esas casas tienen un gran valor, no solamente histórico, sino económico, y a la gentrificación le interesa el valor económico, no el valor histórico o arquitectónico, ¿no? Claro. Y pues esas son grandes casonas, veto a saber qué guardan en su interior, ¿no? Pues yo sí recorrí muchas, en esa zona. Sí, 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 o sea, cuando era yo chavo, Ajá. para nosotros era normal pasar ahí, vamos. Y entonces hoy, pues por un lado, qué bueno que están en resistencia y qué bueno que sigue su barrio tan vivo como siempre, pero pues sí requiere de apoyo tanto de los gobiernos municipales especialmente, no solamente, Principalmente, ¿sí? Pero también de la sociedad, ¿no? claro. ¿No? También, ya ves que se estigmatiza mucho a ciertos barrios, ¿no? ¿No? Y entonces también están muy estigmatizados como por ser barrio bravo son delincuentes, son tal, ¿no? Hubo una época en la que se refugiaron ahí muchos delincuentes y Ujú. precisamente se les asociaba con los pitufos. Sí, sí, entonces también es parte de lo que ellos quieren ya quitarse ese estigma, sino son gente muy trabajadora, que me consta que cuando estuve ahí apoyándolos, son gente muy trabajadora, son muy buenos en la herrería, hay muy buenos herreros, y también son, como te digo, son muy buenos en el arte urbano, ¿no? Entonces, esto que es, ellos no pintarrajean las paredes, ellos crean murales, ¿no? Y entonces tú puedes ir a ese barrio y ver esos grafitis, que son grandes murales que contribuyen a la identidad de su barrio, ¿no? Había una escuela a un lado de la iglesia de San Antonio que vendría a ser el convento quizá Ujú, original. Y ahí sí, había un padre que se dedicaba, no me acuerdo cómo se llamaba, a rescatar a los chavitos de los antros, de la droga, de todas esas cosas. Y era muy famoso. No me acuerdo cómo se llamaba el padrecito. no, yo no sabía de la existencia de ese padre. Sí, 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 eso sí. Lo, o sea, yo hice hasta alguna Ujú. entrevista o alguna cosa así de Pues haz de cuenta que periódico. lo mismo que hizo este padre, también lo hizo el creador de todo esta agrupación, que también lamentablemente ya murió, ¿no? Y que de joven él fue un pitufo, y él lo que dijo, ya no quería que los niños, él decía que eran sus niños, todos los niños del barrio eran sus niños, vivieran lo que él vivió y sus amigos, porque muchos no sobrevivieron, ¿no? Muchos de sus amigos de la infancia no sobrevivieron por cuestiones de droga, de delincuencia y tal. Y entonces dijo, no quiero que esta generación de niños viva lo mismo que nosotros vivimos. Y entonces se dedicó
también a hacer que los niños empezaran a tener actividades deportivas. Él promovió la creación de una cancha de futbolito rápido frente a la iglesia, ¿no? De estas de fútbol rápido. Eh, Hizo una biblioteca donde te acuerdas que había en esta esquinita, precisamente para dar la vuelta al colegio donde estudiaste, había una caseta de vigilancia. Bueno, Sí. el ayuntamiento le dio esa caseta y en esa caseta hizo una biblioteca para que los Fíjate niños puedan que hacer la tarea. en esa zona, en el lado, en el Parque Grande, digámoslo así, Ujú. porque del que estás hablando es en donde daban Es vueltas el parque chiquito, ajá, donde daban donde vuelta daban los vueltas camiones. los autobuses de San Antonio, los Ajá. verdes de San Antonio, y ahí se paraban. Bueno, en el Parque Grande, en una de las casas que queda más hacia el oriente, vivió una profesora que fue mi maestra, por cierto, Ujú. también, pero Julia Romero, viuda de Solano, famosísima, famosísima profesora que era la inspectora del distrito, no me acuerdo qué De la distrito, zona. por parte de la Ujú. SUAIP. Ella era la inspectora y era una profesora muy seria, muy decente, man, y nos dio clases de geografía, fíjate. Y resulta que llegaba la maestra, man, y sacaba su gis, su borrador, y comenzaba a dibujar, fíjate bien, a dibujar la República Mexicana, de Ujú. memoria. Dibujaba la República. Y entonces nos empezaba a dar clase lo que tocara ese día. Ese día tocaban cuestiones hidráulicas. Y entonces decía, a ver, ¿dónde va el río fulano de tal? El río Nazas, el río Atoyac. Y tenías que pasar al pizarrón y poner el río donde iba, man. Y Ujú. entonces decía, oiga, ¿está usted poniendo el río fulano de tal en Veracruz cuando ese río es en el Pacífico, sale para el Pacífico? Entonces te enseñaba la geografía de una manera totalmente diferente, man. Y su hijo, ¿cómo se llamaba? Era un matemático, ese nos dio álgebra. No me acuerdo cómo se llamaba. Solano Romero, pero no me acuerdo el nombre, man. Y eran una familia de profesores, y eran famosísimos, famosísimos y muy queridos en el barrio de San Antonio. Sí, además, fíjate que contrario a lo que se suele o podría pensarse, este, la gente del barrio de San Antonio es muy noble. Cuando de veras te aceptan, eh, te cubren, te arropan, te cuidan, ¿no? Siempre y cuando seas leal también, ¿no? Sí, claro. Eh, y agradecido, ¿no? Y ahí es donde ves la nobleza del barrio, a pesar de ser un barrio bravo, ¿no? Al de fuera sí lo ven con desconfianza, pero una vez que ya eres aceptado por el barrio, eh, te cubren, te digo, te apoyan, y yo creo que esta maestra a la que refieres tenía eso, ¿no? Sí, Era bueno, del barrio. no sé, te estoy hablando de 1966, Ujú, 67, o sea, ya hace ujú, muchísimo, la señora murió hace mucho tiempo, ¿yo? Pero muy querida. sí. Oye, y ahorita que mencionaste el nombre de esta maestra, que también era muy común en el nombre que quede claro su estado civil, ¿no? Viuda, Romero, Viuda viuda de, de, ajá, de Solano. ok. Bueno, el día de hoy, es el Día Internacional de las Viudas, Ah, caray. ¿sí? Este, este día se creó para que le quede claro a la sociedad la, La condición de la viuda. condición de viuda, sobre todo porque hay más viudas que viudos, ¿no? Ajá. Eh, de acuerdo a datos que proporcionan, déjame eh, quitar aquí, ya sabes, los anuncios.
Ujú. Eh, Hay alrededor de, en el mundo, había, porque yo creo que ahora con la guerra hay más viudas, ¿no? Eh, se celebra desde 2011 y hay alrededor de 2000 y tantas viudas, millones de viudas en hay 258, perdón, millones de viudas, de las cuales 115 viven en pobreza extrema, Fíjate. ¿no? Eh, y te digo, eso fue este dato, yo creo que que son más por las guerras que estamos viviendo, ¿no? Porque los que van a pelear a la guerra son hombres, Ajá, claro, ¿no? claro, Entonces, pues dejan viuda a muchas mujeres. Eh, y luego no necesariamente reciben el apoyo tanto de los gobiernos, ¿no? De darle una pensión pero además, una vez que están viudas, tienen que hacer el rol del padre, de buscar el sostén para la casa, cuidar a los niños, etcétera. Y el dolor de haber perdido a su pareja, que ese es un dolor muy fuerte, ¿no? claro. Eh, eh, bueno, una poeta norteamericana, Sylvia Plath, que murió muy joven, en el 60 y tantos, se suicida. Tenía muy fuertes problemas de depresión. Escribió un poema así se llama, Viuda. Dice, viuda, la palabra se consume a sí misma, cuerpo, una hoja de papel prensa en el fuego, levitando durante un minuto mudo en la corriente de aire sobre la roja abrasadora topografía que se extirpará el corazón con un solo ojo. Viuda, la sílaba muerta con su sombra, la sombra de un eco revela el panel de la pared, tras el que se halla el pasaje escrito, aire viciado, recuerdos rancios, la escalera de caracol que remata en lo alto sin conducir a nada en absoluto. Viuda, la araña amargada se sienta en el centro justo de sus radios sin amor. La muerte es el vestido que lleva, su sombrero y su collar. La cara de polilla de su marido, enferma, mansilenta como la lunda, circunda la suya como la presa que ella quiere matar. Por segunda vez, para volver a tenerlo cerca, una imagen de papel para apretujarla contra su corazón, igual que apretujaba sus cartas, hasta que éstas entraban en calor y parecían darle calor también a ella como una piel viva. Pero ahora es ella quien se ha vuelto papel y sin nadie que le dé calor. Viuda, esa inmensa heredad vacante, la voz de Dios no es más que una corriente de aire prometiendo un sinfín de estrellas duras, un espacio de inmortal vacuidad entre los astros y no los cuerpos que cantan como flechas ascendiendo al cielo. Viuda, los árboles compasivos, los árboles de la soledad, los árboles del duelo se inclinan, aguardan como sombras en el paisaje verde o incluso como agujeros negros hechos en él. Una viuda es como ellos, una mera sombra de algo. Dos manos entrelazadas sin nada entre ellas, un alma sin cuerpo podría traspasar otra alma, en este aire claro sin llegar a saberlo nunca, un alma atravesando otra, frágil como el humo e ignorando por completo el camino que siguió. Eso es lo que ella teme, que el alma de él pueda chocar y ser chocada por los sentidos embotados de ella, como el ángel azul de la Virgen, como una paloma contra el cristal de una ventana cegada a todo salvo a la gris habitación. Fíjate nada más, caray. Lo que es pues, una mujer hablando de la viudez, ¿no? Sí. Lo que siente ella y cómo tiene que vivir. Y pues hoy ya no, ya con esto de que en el nombre ya no se pone viuda de, ¿no? Y que no, tampoco se pone ya el de, ¿no? Fulanita de tal, a su apellido paterno y de tal, ¿no? Sí, sí, ¿No? sí. Es decir, ya el nombre queda tal cual como quedó en el nacimiento
y ya no se cambia para designar el estado civil, ¿no? Entonces, la viudez ya no es tan socialmente clara, ¿no? Porque además, pues las mujeres viudas tenían que guardar cierto recato, independientemente del dolor y del luto, ¿no? Pero lo que Bueno, queda en el alma es lo que a mí dice aquí la todavía poeta. me tocó que las viudas, se vestían de negro durante De muchos negro, sí, años. muchos años, ¿sí? De guardarle el luto, Sí, eso por cuestiones tanto de la sociedad, pero más allá de estos convencionalismos sociales en boga o ya no, lo cierto, y eso es lo que dice este poema, es el dolor en el alma, ¿no? Lo que queda, ajá, sí, ¿no? El compañero con el que se sí, había, sí, sí. Es muy completo, ¿eh? sí, 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 ¿no? Y pues hay que recordar, y qué bueno que también hoy se recuerda a las viudas, ¿no? Eh, Porque su vida ha quedado incompleta, como dice el poema. Eh, y pues nosotros, a mí me tocó ser criado por una viuda, ¿no? Durante mucho tiempo mi madre enviudó, y de veras cómo cambia la vida, en este caso de ella, ¿no? Con tal de que la vida de los hijos Se siga mantenga. igual, se Sí, mantenga, sí, la vida de ellas cambia radicalmente, ¿no? exactamente. Sí, sí, Sí. sí. A, Sí, a es un raíz de, sacrificio, ¿no? Digámoslo así. claro, ¿sí? Sí, sí, ¿no? Y en ese que hay que, pues, también reconocer ese trabajo, que es muy, muy, no es tan visual, no es tan visible para la sociedad, ¿no? No. Nomás, la gente, ay, pobre señora, se quedó viuda, ¿no? ¿Sí? Y pues, y al final de la vida, pues, las abuelas, hay más abuelas que, porque se quedaron viudas que abuelos, ¿no? Abuelos viudos hay muy pocos, hay más abuelas viudas. Y aún así, pues, se mantienen, ¿no? Eh, en ese sentido. Entonces, pues, qué bueno que internacionalmente se reconozca esta condición inesperada, no deseada, eh, que, que la ONU, esto fue proclamado por la ONU desde 2011, ¿no? Y tiene mucho que ver sobre todo con esta viudez provocada por las situaciones, tanto de la guerra como del mismo crimen organizado. También es un gran productor de viudas el crimen organizado, ¿no? Y de huérfanos. Sí, y de huérfanos, exacto, ¿no? Entonces parecería que tanto la política, las estadísticas y la misma sociedad habla de que tantos muertos generó esta situación de inseguridad o esta guerra, pero nunca se habla de los que le sobreviven a esas personas que fueron asesinadas, ¿no? Y los que le sobreviven fueron su esposa y sus hijos, porque la mayoría son hombres los que mueren, ¿no? Ujú. ¿Sí? ¿No? Entonces, las guerras, ¿cuántas viudas y cuántos huérfanos están generando? ¿No? Está Eh, bien. ¿No? Hay que reflexionar eso, y qué bueno que la ONU puso este tema. Bueno, ahí te van otros dos barrios. Faltan muchos, pero la semana. Voy a leerte de Ernesto Moreno Machuca, Santa Rosa y La Merced y los Gallos. Son dos barrios. Ujú, Otro barrio que no es barrio, mas así lo llamamos, es aquel de Santa Rosa. Juguetón y sonajero con mercado construido en la Rosa de los Vientos con su típica cocina vorágine de azulejos, donde es fama que naciera en la noche de los tiempos de unas manos monacales, con monacales secretos el mole más exquisito que tiene sabor a cielo, tal vez por ser amalgama de celestes condimentos. Santa Rosa. ujú. Es La muy Merced y los chiquito, sí, Gallos. sí, es un barrio muy chiquito. Yo recuerdo, no sé si todavía siga teniendo ahí, sobre la 16 negocios de fierro viejo. ¿Te Ya acuerdas? casi no hay.
sí, Casi ya no hay, era sí. una calle llena de negocios de fierro viejo, ¿no? Sí, bueno, hoy día pues, hay estacionamientos porque ahí va mucho vehículo y es la famosa zona de las chicas de la 14. Ajá, también, ¿no? Hoy día, ¿eh? Ajá, sí, sí. Hoy día. Bueno, la Merced y los Gallos. Otros típicos rincones que tienen sabor a añejo son la Merced y los Gallos, con mercados callejeros donde la fruta es caricia para el olfato despierto, donde aterriza la gente con cáscaras de contento, eso sí, con el permiso del muy H ayuntamiento, que sin él no ha de ocuparse el límpido pavimento donde se citan las fábulas y trabajan los rateros y donde canta Beoda la lengua de nuestro pueblo viejos rumbos en los gallos y del montón mitoteros. Ujú. Está chistoso este, Iván. Que Sí, este barrio se unía con el mercado de la Victoria, precisamente a lo que se llamaba en la 3 Norte, entre la 4 y la 8, que vendría a ser la 6, se le llamaba la Puerta de los Gallos. Daba al ujú. barrio de los gallos y ahí llegaban los introductores de aves, de gallos, de gallinas, etcétera, que se vendían en el mercado. Todavía sigue siendo muy activa esa zona, ¿no? Sí, como no, claro, Sí, ahí sí. había una cerería muy famosa, ¿no? Ay, no me acuerdo. Sí, Alarcón, ¿no? No, no es Alarcón. No, ¿no es esa? No, no. Ah, Ay, ¿cómo porque se era llama? muy famosa esa cerería. Sí, tiene un aparador ahí, tiene. Ah, pues ¿sabes qué estaba ahí en aquellas épocas? El cine Constantino, Ajá, en las 6, que ahora es un estacionamiento. ahora es un estacionamiento. Sí, y sigue, esa cerería sigue todavía en Junto, activo, junto. ¿no? Y además, hoy es ya, Ay, ¿cómo se llama, Dios mío? está El el Faro se faro, ajá, llama. El Faro. está casi intacta, Sí. ¿no? Tiene, al interior sigue teniendo su mostrador de madera, este, o sea, parece que el tiempo no ha pasado, más bien el tiempo no ha pasado por esa cerería. Evidentemente ya no tiene tantas ventas como antes, porque hoy ya las velas ya no No son abre de así primera. los horarios normales, No, ¿eh? no, no. Alguna vez yo andaba buscando unas velas, para un evento, veladoras, ¿no? Ya sabes, para ponerlas ahí en las mesas. Y fui ahí y me dieron toda una cátedra de velas. La persona, un joven, además, muy joven, yo creo que heredero del fundador de ese negocio, me dio toda una cátedra de las velas de cuáles me convenían los tipos de cera que hay, que algunas de la cera de las abejas, hay la parafina, o sea, me dio toda una cátedra para ver y por qué resulta tan, pues es caro, ¿no? Una de esas velas, pero dice, esa vela te va a aguantar y no te va a consumir y no te va a hacer tal cosa, y, ¿no? Eh, vaya, o sea, tiene su chiste, ¿no? Y está en ese pequeño espacio, que esos barrios que acabas de mencionar son muy chiquitos, son de Muy 3, 4 cuadras, ¿no? es correcto. ¿No? Eh, y también algo que hoy ya no se ve en los barrios, ahorita hablando de las viudas, es precisamente a las viudas. ¿No? Estas señoras que iban de negro, con su misal en la mano, su rosario, ¿no? Y que iban a la solamente salían a la iglesia, también a hacer compras al mercado, etcétera, ¿no? Pero luego sabías que era viuda porque iba de negro, ¿no? Iba muy seria, muy recatada, y lo veías mucho en los barrios, a ese personaje de la viuda, ¿no? Y normalmente con la hija ahí a un lado tomándola del brazo, ¿no? Sí. Y era muy difícil hablarle a la hija porque la viuda era muy, muy celosa, ¿no? Cuidaba mucho a sus hijas, ¿no? ¿Sí? Este, y hay muchas novelas sobre esos personajes, ¿no? Bueno, está La casa de Bernarda Alba, ¿no?
que habla de la viudez, ¿no? Y de todo García este Lorca, cuidado. García Lorca. Ah, García Lorca. Y esos personajes todavía, no, a mí y a ti, por supuesto, nos tocó verlos en estos barrios, ¿no? Caminando en la tarde, saliendo de misa, ¿no? Iban todos los días a misa, ¿no? O yendo a estos mercados, la Victoria, el que está en la 18. ¿Cómo se llama el mercado que está en la 18? El 5 de Cuatro- mayo. 5 de mayo, exacto. Y también comprando Ya sabes material, que acá no hay que pensar mucho para ponerle nombre a los lugares, sobre todo todo se llama 5 de mayo. cuando Sí, son producto de las decisiones gubernamentales, sí, todo es 5 de mayo, sí. todo. Y, los vendedores de ambulantes que también cubren mucho esa zona alrededor de la Merced, ¿no? Y de Santa Rosa, Tradicional, ¿no? los ¿No? vendedores en las afueras del Templo de la Merced es una de las tradiciones más antiguas de la Sí. ciudad. Y ahí veías a estas señoras viudas comprando, haciendo con su canasto, su bolsa de yute, ¿no? Sí, Haciendo las compras para la comida del día, sí. ¿no? Saliendo precisamente de misa de la Merced o de Santa Rosa, ¿no? O sea, eso que era parte de la vida del barrio ya no lo ves, ¿no? Porque no es que ya no haya viudas, lo que ya no hay es el sentimiento y el criterio social en torno a la viudez, ¿no? Eh, eh, y entonces se desactiva cierta tradición, ciertos hábitos. No estoy diciendo que sea malo que se desactive eso, ¿no? Pero obedece a los cambios de la vida moderna, ¿no? Sin embargo, hay la resistencia, toda esa zona sigue habiendo vendedores ambulantes, más allá de la mafia y todo lo que esté implícito en esto. La tradición de comprar en la calle viene de siglos, ¿no? ¿No? Y en esos lugares, ¿no? Y por más que han hecho tantos gobiernos municipales por acabar con lo que muchos le llaman el problema del ambulantaje, ahí sigue, ¿no? Y esa zona seguirá, ya ves que hace tiempo hicieron una ciclovía que pasaba por ahí. Pues esa ciclovía fue ocupada por los ambulantes. No, pues por supuesto, hombre, pues digo, Los eso sí ciclistas no pueden circular por fue ahí. una vacilada en el gobierno, en el primer ayuntamiento de Lalo Rivera. Sí, sí, no, no sé para qué Fue sirve. verdaderamente una Sí, tontería. Una sí, tontería. Arrancó en la 4 Sur y la 7 Oriente. ujú, Y ahí se seguía hasta la 5 Sur. Y daba vuelta toda la 5 Sur hasta la 18 a donde está ajá. el mercado. Y Y precisamente entonces, pues, cuando y llega a ahí esta zona, bueno, antes pasaban los diablitos, ajá, ¿no? Los que cargaban las cosas, los cargadores de la mercancía de todo el mercado, se iban ahí, tenían su propia vía. Ahora ya invadieron la sí, ciclovía con puestos de ambulantes. sí, más bien parece que creó la zona para los Sí, puestos, ¿no? Sí, sí, porque efectivamente. los ciclistas no pueden circular No, por que van a ahí, circular, hombre, ¿no? no, para nada, ¿No? para Entonces, nada. no puede, es muy difícil cambiar no solamente un hábito, sino una tradición. O sea, tiene un arraigo cultural la venta en ambulantaje, ¿no? La venta Sí, pública, en la vía pública, tiene una tradición prehispánica, ¿no? así Viene es, desde los tianguis, así ¿no? es, Y así es. entonces se arraiga en la zona popular, que son esas zonas de los barrios populares, y por más que intenten quitar y quitar, no pueden, ¿no? Porque tanto el vendedor como el comprador tienen ese hábito cultural, ¿no? Sí, ¿No? así es. Sí, de esa también la 10 que era la zona de los sombreros, ¿te acuerdas? Ahí Era la zona de la jarcia ajá, ajá, y de los exacto. sombreros. Sombreros y Pero jarcia, en esa sí, zona hubo ajá, muchas jarcerías. hay jarcier, y todavía queda una que otra Todavía jarcería, queda así, ¿sí? sí, sí.
Bueno, como cada barrio tiene su identidad, tanto comercial como de oficio y como de hábitos, ¿no? Sí. Y barrios chiquitos, la Merced es un barrio chiquito de 3, 4 cuadras, la Santa Rosa también, ¿no? ¿Cómo se llama? Los Gallitos, todas esas zonas. San Juan también de Dios es muy chiquito el barrio, ¿no? Muy Yo creo que chiquito. el barrio grande ahí es San Antonio, ¿no? San Pero Antonio, esos barrios que están alrededor, que son barrios chiquitos, tienen una vida y una identidad, ¿no? Y todavía siguen ahí, ¿no? Que para muchos es una molestia, ¿no? Y que ya los deberían de quitar, sobre todo los ambulantes, ¿no? Lo que hay no, que y es, si te vas una calle más arriba, pues tienes todo el tema de los mariscos, de toda la ajá, cantidad de vehículos que llegan en las mañanas con sí, camarones, pescados y todo eso, ¿no? sí, sí, toda esa zona, que lo que más bien hay que hacer es ahí regularizar y administrar, pero no eliminar, ¿no? Pues Sí, eso es muy difícil. Hubo gobiernos municipales que lo intentaron. sí. Nada, Yo creo que ahí, nada, para que de veras funcione, primero necesitan un trabajo antropológico y sociológico, que contraten realmente antropólogos, sociólogos, para que puedan hacer una muy buena investigación y a partir de esa investigación encontrar soluciones viables para todos, para claro, las personas de los barrios, para la ciudad, ¿no? Para que se vuelva, no desaparezcan, sino al contrario, cómo se fortalecen en orden, ¿no? Porque sí, ciertamente esa zona hay momentos de caos, ¿no? por supuesto. Entonces, ¿cómo se puede ordenar sin traicionar, sin cambiar? Y eso es trabajo de antropólogos y de sociólogos, no de políticos, no de administradores, ¿no? Está A mí, bien. ¿no? Hay que, nunca, que yo sepa, los ayuntamientos no contratan antropólogos, ¿no? Para tomar decisiones que afectan a la comunidad y a la cultura, que Claro, lo deberían de hacer, ¿no? claro, claro, claro. Sí. Como que piensan que los antropólogos nomás son para ir a buscar antigüedades prehispánicas, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Muy Así bien, es. muy Te bien, leo muy bien. otro poema de la viudez para que A ver, cerremos. Este lo escribió uno de los más grandes eh, dramaturgos que ha habido, eh, que fue Bertolt Brecht, alemán, claro, claro, ¿sí? claro. Eh, bueno, déjame, es que ya sabes, con esto de los anuncios, bueno, se llama Canción de la Viuda Enamorada, de Bertolt Brecht. Ay, ya sé, no debería reconocer que tiemblo cuando su mano me toca. Ay, ¿qué me ha sucedido? Que rezo para que se me seduzca. Ay, ni 100 caballos me arrastrarían al pecado, si al menos no me apeteciese tanto. Si me resisto tanto al amor como me he resistido realmente en el fondo, ¿por qué sé que si estuviera ante él en camisón me dejaría hasta sin camisa? Como que le van a, ¿cómo que le van a importar a él mis reproches, si al menos no me apeteciese tanto? Dudo que valga tanto como yo, y para que él sea amor de verdad, cuando todos mis ahorros ya se han gastado, tirará el cacharro a la basura. Ay, ya sé por lo que le opuse tanta resistencia, si al menos no me apeteciese tanto. Si tuviera 2 dedos de sentido, nunca le habría concedido lo que por desgracia me pidió, sino que le habría pegado una paliza en cuanto se me acercó demasiado como lo hizo. Ay, ojalá se fuera al infierno, si al menos no me apeteciese tanto. La viuda, deseando estar con alguien más, con otro hombre que no es su marido, Y no es su evidentemente, porque ya, marido. ya, ya murió, ¿no? Y precisamente estos
estos criterios sociales del pasado en donde no está bien que una viuda se vuelva a casar, ¿no? O se vuelva a tener pareja, ¿no? Este, y entonces, pues, los amores eran más bien amores furtivos y escondidos, ¿no? Sin embargo, además, se refiere mucho aquí Bertolt Brecht al deseo sexual de la viuda, ¿no? Claro. Sí. Pues sí, porque Entonces, es una mujer, sobre todo cuando son jóvenes, sí, este, pues que todavía tienen actividad sexual, sí. pero no tienen o no pueden o no deben Ajá, no tenerla, ¿no? deben, sí, no Sí, deben por estos criterios sociales. Y, exacto. sí, no, y es, fíjate que muchos de los estudios que hizo Sigmund Freud fue precisamente con viudas, por Sí, esta razón, ¿no? sí. Sí, del deseo reprimido, ¿no? ¿No? Y que eso deviene en ciertas conductas de orden psiquiátrico y psicológico, ¿no? Que no son buenas, ¿no? ¿No? Estos deseos reprimidos y a las viudas se les, eh, se les marcó mucho eso y pues era también muy común la imagen que se tenía de la viuda amargada, la señora enojona, seria, ¿no? De mal carácter, ¿no? Sí, sí, de mal carácter, ¿no? Eh, no, también ópera, ¿no? La viuda alegre, ¿no? Que, pues, de cómo es posible que una viuda se dedique a la vida Galante. galante, de andar festejando, celebrando en fiestas, ¿no? Pues es una persona, es un ser humano, ¿no? Pues sigue teniendo vida, vamos, pues el ¿Eh? hecho de estar viuda, pues es como si la castrara, ¿no? Ajá, Así sí, se me figura, man. sí, sí, algo así, ¿no? Y, sí, y eso no necesariamente va a eliminar el dolor de haber perdido a su pareja, a su esposo, ¿no? Pero no por eso tiene que... Guardar luto no es guardar castidad, ¿no? Pues no debiera. ¿Sí? Creo que ahora No ya no, debiera. ¿no? Afortunadamente, Sí. ¿no? Pero en aquellas épocas y duró mucho tiempo eso, siglos, ¿no? Pues yo creo que es hasta la fecha, según los pueblos, las ciudades Ajá, donde sobre suceda, todo, quizá ajá. en las metrópolis, ¿no? La Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla ya también dentro de esto, pero en los pueblos, allá en la Sí, sí, sierra, sí, 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 vete a hay sí, saber, man. más conservadores, ¿no? El Sí, Bajío, el Bajío aquí en México es muy ándale en el conservador, ¿no? Bajío. Sí, Mm, claro, claro. En mm, el Bajío, sí. Y además con esto que te decía yo de la profesora que me vino a la memoria y que tú acertadamente lo uniste a esto, de ujú. fulana de tal, viuda De, de, claro. O sea, es viuda algo así de, como ponerle una armadura de es intocable, sí, ¿no? sí, Esa mujer es intocable porque es viuda. así Y es, ella está guardando luto y tiene que tener sí, recato, sí, ¿no? Y le queda prohibido a ella tener algún deseo sexual, ¿no? Y le queda prohibido a cualquier hombre satisfacer ese, acercarse, ¿no? sí. ¿Sí? ¿No? Bueno, en Esa España regla. y en algunos otros países, principios del siglo pasado y finales del XIX, se acostumbraba que cuando una persona quedaba viuda, mujer, y había un hermano soltero del difunto, el hermano se casaba con la viuda. Ah, sí, sí, ajá, también. Creo que Turquía también tiene esas tradiciones. Italia, creo, ¿no? Puede ser, Sí, todas, sí, sí, puede ser. ¿no? Bueno, esas costumbres y esas ideas que hoy nos parecen como pues, poco acertadas, algunos la calificarán como retrógradas, pero pues tuvieron su sentido en su momento, ¿no? Sí, Pero ciertamente yo creo que en las comunidades, como bien dices, en los pueblos, todavía, todavía se pueden ver a este tipo de personas, ¿no? Y la actitud propia del pueblo, ¿no?
la señora viuda de tal, ¿no? Y le dicen la viuda además, ¿no? Sí. ¿No? En la tienda de la viuda, que si tiene una tiendita la señora, es la tienda de la viuda de Pérez, ¿no? Sí. O sea, no es de doña Catarina, sino No, es no, no, de viuda de la, Pérez, de sí. la viuda de Pérez, ¿no? Muy bien. Pues mi querido Noé, nos vamos. Ok, Pásala bien, disfruta el día igualmente tú. y prepárate para el próximo martes. Ya empezamos el verano, ya comenzó hace un par de días Ya, el el verano verano, comenzó el domingo, ¿eh? sí, ya. Y lo comenzamos con un clima lluvioso. Sí. Pero Y bueno, con mundial además. parece más otoño que verano, pero pues es Sí, lo sí, que nos pues tocó. bueno, Como diría la periodista famosa, aquí nos tocó vivir. aquí nos tocó vivir. Bueno, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Adiós, adiós. Los periodistas. Los periodistas.